Amén. El pecado revivió. Contento de estar en nuestra serie en Romanos. La semana pasada hicimos como una especie de paréntesis para hablar un poco de cómo relacionarnos con el carácter de Dios produce en nosotros un asombro que a su vez nos lleva a vivir en temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva a vivir en sabiduría, es decir, en prácticas que exalten a ese Dios a quien conocemos. Y veíamos que a través de la ley podemos conocer el carácter santo de Dios y podemos entender que Dios se toma en serio el pecado y Dios se toma en serio lo que está bien y lo que está mal. Y Pablo está hablando aquí, y habíamos visto en los primeros 6 versículos cómo él hace referencia a la ley y usa toda esta alegoría del matrimonio. Y deja una duda y la impresión que siempre está quedando, y Pablo siempre se anticipa a estas preguntas, es entonces, ¿es pecado la ley? ¿La ley es mala? Porque no debemos de vivir en la ley, entonces casi parece ser que como que estamos hablando constantemente de la ley en un sentido negativo. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Es mala? ¿Ignoramos los 10 mandamientos? ¿Cómo nos relacionamos con esto? Dice, de hecho, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y con respuesta corta del sermón, si tú te tienes que ir porque, no sé, te sientes mal, respuesta corta, ¿es pecado la ley? De ningún modo, de ningún modo. Pero luego va a dar la respuesta larga, y la respuesta larga es más interesante. Es interesante ver cómo funciona el corazón humano. Una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida es entender el corazón humano, entender cómo funciona el hombre, entender cómo opera un corazón. Y algo que puedes ver, y lo puedes ver con los niños, si tú has estado escuchándome durante los últimos 5 o 6 años de mi vida predicando, tú entiendes que mi cuarto, mi laboratorio para conocer el corazón humano son mis hijos. Básicamente yo estoy aprendiendo constantemente teología, antropología de mis hijos y ver cómo funcionan. Y algo que puedo ver es la naturaleza pecaminosa, y ver cómo a través de la regla, a través del mandamiento, el pecado crece. Y es instintivo, es parte de la naturaleza. Tú les dices que no y entonces más quieren hacerlo. Tú les dices esto no está bien y entonces ellos dicen sí está bien. Y alguien que veo mucho porque es como que trabaja mucho en automático, está en modo automático, Adriancito está en modo automático como 8 horas al día, ¿sí? Está prendido, luego ya se apaga un poco y ya podemos tener conversaciones con él. Pero entonces él, por ejemplo, hace como 2 meses empezó a decirle a Ronaldo, le decimos Rono, y él empezó a decir Nona, le decía, Nona. Y ya hablé con él, Adrián, por favor, no está bien que le digas Nona, dile Nono. ¿Y qué hacía Adriancito? Estaba jugando, estaba en la cocina, y veías que si te acercabas a él estaba diciendo Nona, 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 Nona. Y ni siquiera estaba ahí su hermano, ni siquiera se lo decía a él. Era como que había activado algo yo. No. Bueno, ahorita trae una onda que dice, ¿qué irá tontita? ¿Qué irá tontita? Dice, ya hablamos con él, por favor, respeta, no está bien. Bueno, él canta todo el día. ¿Qué irá tontita? ¿Qué irá tontita? ¿Qué irá tontita? Ya hasta miedo me da de decirle que algo más le voy a decir. Eso es bueno para que lo deje de hacer. Pero es increíble porque así son los tres,
Lo que pasa es que el chiquito pues todavía no se le nota tanto, aunque es tremendo. Y Keira, ya te he contado de Keira. Nos dora la píldora, pero también la hemos cachado. Yo tengo el espejo y siempre lo tengo apuntado. Yo no sé si puede venir gente pitándome atrás, yo no me doy cuenta porque yo tengo el espejo viendo para ellos. Yo no sé y veo a Keira haciéndole caras y haciendo cosas y luego la veo así como, ella sí es súper farisea. Pero el pecado reside en nosotros. ¿Cuánto más cuando nos acercamos a entornos espirituales? ¿Cuánto más cuando es la voz de Dios? Es su ley diciéndonos, no vayas a esto. Esa misma naturaleza sigue en nosotros y entonces hay una explosión de pecado. Y lo que va a exponer Pablo aquí es enseñarnos un poco de cómo funciona el corazón, contándonos su experiencia personal. Esto que viene aquí y lo de la próxima semana es contándonos Pablo de manera personal cómo él ha experimentado su batalla contra el pecado. Y es bastante revelador. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado de la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado, mira, este es un gran maestro porque a la hora de exponer algo prefiere ponerse él como ejemplo y decir, mira, así me funcionó a mí, así ocurrió a mí. Y sabemos que no es solo su experiencia, sino que él nos va a explicar cómo funciona, inspirado por el Espíritu Santo, cómo funciona nuestra relación con la ley y cómo se activa el pecado en nuestros corazones. ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Si no fuera por la ley, dice, yo no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, que la ley lo que hace es que nos explica el pecado. El que pone sobre la mesa el pecado. Nunca habría sabido lo que era codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Es decir, que el pecado es explicado en la ley. Si no tenemos un estándar que marque qué es lo que Dios espera de nosotros, entonces no podemos entender si estamos realmente viviendo bien o viviendo mal. Por eso es que un pueblo sin ley es un pueblo que está destinado a la decadencia. Por eso es que hogares sin reglas son lugares que están condenados a la ruina. ¿Por qué? Porque siempre las reglas han marcado el estándar de lo que es correcto, de lo que es esperable y de lo que es no deseable. Dice, pero el pecado, el 8, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley y el pecado está muerto. La verdad te voy a ser sincero, uno lee estos textos y dice, lo que más o menos lo que le entienda, pues, porque dice, está como muy cruzado todo, pero cuando te metes un poquito más, y espero que el Señor nos ayude hoy con esto, vas a decir, con que así funciono. Con que así funciono. El pecado, dice, no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces la ley también revela el pecado que ya existe en nosotros. La ley no nos hace pecar, sino la ley nos revela el pecado. Esto quiere decir que probablemente tú estás viviendo en cosas pecaminosas y solo lo vas a saber hasta que un día te expones a una enseñanza o a un texto bíblico o a la ley que te dice y dices, yo no lo tenía presente. Y entonces, ¡pum! Y parece ser, es como, ¿sabes qué? Como que activas algo. Y entonces despierta la conciencia del pecado. Y entonces nos damos cuenta. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo
toda clase de codicia. ¿Sabes qué hace el mandamiento de Dios cuando llega a nosotros? Aviva el pecado. Esto es interesantísimo. Aviva el pecado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra naturaleza pecaminosa entra en modo resistencia, en modo supervivencia y comienza a defenderse. Y el viejo hombre comienza a pelear. Y quiero aclarar, el viejo hombre no es otra persona. El viejo hombre eres tú. ¿Sí? El viejo hombre eres tú. Pero es una parte de tu naturaleza. Y tienes que asumir esto como tuyo. Mi yo comienza a luchar contra la ley de Dios. Yo estoy peleando contra la ley de Dios. Pablo está describiendo una situación en la cual él encontró que entre más trataba de evitar la codicia, este pecado tan terrible, y cuando tú lo ves explicado ahí en los 10 mandamientos, entiendes que la codicia es envidiar lo que el otro tiene. Eso es la codicia. Y mira que es uno de los pecados que menos nos gusta admitir, pero es el pecado que Pablo admite aquí. Él dice: mi problema fue la codicia. Mi problema fue que yo deseaba cosas que no tenía y las deseaba idolátricamente. Y entre más evitaba, más producía en mí, más crecía en mí. Entonces el pecado llegó a un extremo. La ley entonces no resuelve el pecado. El pecado lo resuelve Jesús. La ley activa, revive y hace crecer el pecado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que mientras no sepamos que algo está mal, probablemente vamos a ser un poco indiferentes a eso. Pero nuestra pecaminosidad es tan grande que apenas nos enteramos que algo es pecado, ¡pum!, se activa algo en nosotros. Eso es lo que la Biblia llama depravidad o perversidad. La perversidad es el deseo de hacer algo simplemente porque es prohibido. Dices, sí, es como hay gente perversa. Todos tenemos eso viviendo en nosotros. El pecado no siempre tiene una explicación lógica. Es más, la mayoría de las veces no la tiene. ¿Por qué lo hacemos? Porque estaba mal hacerlo y se me antojó. De nuevo, miren los niños, nada más por molestar. Yo le cuento a mis hijos las historias de cómo era yo de chavito. Era perverso. Diría mi mamá, era muy travieso. Mi abuelita, sí, era tremendo el Adriancito. Me gustaba hacer maldad. Y yo veo a cualquier niño y yo digo, son traviesos. Les gusta hacer maldad. Y si les dices no, responden sí. Pero a nosotros los adultos también. Y cuando nos exponemos a la ley de Dios, hay una resistencia natural en nuestros corazones. Por eso necesitábamos a Jesús. Por eso necesitábamos de su Espíritu Santo para poder pelear internamente contra esa naturaleza pecaminosa. Si tú tienes al Espíritu Santo, ya tienes otro agente dentro de ti luchando contra esa necesidad de vivir en rebeldía contra Dios. Podemos sentir poco interés en algo malo hasta que entendemos un mandamiento contra eso, dice Pablo. Dice Tim Keller, tenemos un deseo profundo de estar a cargo del mundo y de nuestras vidas. Queremos ser soberanos y cada ley de Dios
es una violación con nuestra soberanía. Cada ley de Dios nos recuerda que no somos Dios y nos impide ser soberanos para vivir como queremos. En su esencia, el pecado es una fuerza que odia que Dios viole nuestra soberanía. Deseamos ser Dios. ¿Cuál fue la primera tentación, de hecho? Llegarán a ser como Dios. Y esa es la esencia del primer pecado y es la esencia de todo el pecado. Rebeldía contra Dios porque queremos ser soberanos. Entonces, obviamente, cuando escuchamos, cuando Dios trae sobre la mesa algo que no nos parece, entonces nuestra soberanía reacciona y dice, no te metas con mi reino, Dios. Esto no lo toques. Y entonces el viejo hombre se levanta y comienza a pelear contra el control supremo de Dios. Entonces, entre más seamos expuestos a la ley de Dios, escucha esto porque es rudo, entre más seamos expuestos a la ley de Dios, más potencia va a tomar la fuerza pecaminosa. Y obviamente hay una pregunta, entonces ¿es mala la ley? No, el malo eres tú, la ley es buena. El problema es que eres tan malo que te cae mal que te digan que no debes hacer esto. Pero él va a explicar más, porque puede ser un poco confuso lo que él está diciendo. Y dice en el 9, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Ahí hay mucho, Primero dice, en un tiempo vivía yo sin la ley. Esto no quiere decir que Pablo de repente conoció la ley. No, Pablo es un niño judío que fue formado en la ley desde pequeño. No hay un instante de la vida de Pablo que él no estuvo expuesto a la ley. Ellos, por nacimiento prácticamente, vivían expuestos a la ley. Era la religión que seguían, eran los valores que tenían. Era lo que se les enseñaba en casa. Pero él dice que un tiempo vivía él sin la ley y que un tiempo vino el mandamiento sobre su vida. ¿A qué se refiere lo que está diciendo él? Porque él cuenta en su testimonio a la iglesia de Filipos, él más de una vez expresó lo muy religioso que él era, lo muy centrado que él estaba en la religión judía. Pero aquí dice, sin embargo, vivía sin la ley. Lo que está diciendo Pablo es que él aparentemente tenía una relación con la ley, pero luego se dio cuenta que no. Que era algo que alguien más le había dicho, que era algo que alguien más le había enseñado, pero él nunca había visto las demandas reales de la ley. Nunca se había percatado de la profundidad de la ley. Nunca había entendido lo que es la santidad expresada en la ley. Nunca había entendido amar supremamente a Dios. Y esto nos puede pasar a todos. Podemos estar expuestos a muchas cosas, pero llega un momento, y es lo que la Biblia llama que somos convencidos de pecado, convicción de pecado. Llega un momento en que nuestros ojos son abiertos. Por eso el salmista oraba, decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Tú podrías haber escuchado 1,000,000 de predicaciones y todavía no te ha amanecido. Todavía no te ha caído el 20. Te lo digo porque yo viví 20 años expuesto a la ley de Dios. Y fue a mis 20 años que Dios me dio por primera vez convicción profunda de mi pecado. Esto no es ajeno a muchos de ustedes que crecieron en la iglesia y muchos de ustedes que crecieron en alguna religión y que oraban o rezaban y que estaban expuestos a cosas y decías, sí, Diosito, no, sí, y hablabas de cosas de Dios.
Y quizás hablabas de Jesús. Y quizás entendías los 10 mandamientos. Y quizás hasta mencionabas, es que esto es pecado. Pero hubo una vez, y ruego a Dios que haya sido así, y si no que lo sea hoy, que tu pecado explotó en tu cara y dijiste, oh, estoy condenado. He pecado demasiado contra un Dios bueno. ¿Qué pasó cuando vino el mandamiento? El pecado revivió. El pecado revivió. Y yo morí. Lo que está diciendo es, yo vivía en una religión. Yo hacía cosas que se supone que hacen la gente que quiere vivir bien. Pero un día entendí. Y un día fui expuesto verdaderamente a la ley. Y entonces, ¡pum!, se activó mi pecado y yo morí. Me di cuenta que había muerto. Pensé que estaba bien. Me sentía bien. En su contexto me sentía mejor que la mayoría. Pero luego comprendí mi culpa. Luego comprendí mi pecado. Luego entendí que estaba muerto. Te decía la semana anterior de cuál era una respuesta natural de los hombres de Dios al estar expuestos a la santidad de Dios. Isaías, cuando fue llevado ante el trono, ay de mí que soy hombre muerto, decía. Soy de labios inmundos. Cuando uno comprende la magnitud de la santidad de Dios, llega un peso sobre tu vida que te aniquila. Te aniquila. Estás en la lona. El quebranto es tremendo. El quebranto te deja en el piso. Hay veces que no puedes ni levantarte porque estás tan abatido por tu pecado, por tu maldad. Y ruego a Dios que todos estemos constantemente expuestos a esa experiencia, a la experiencia del arrepentimiento, por comprender lo que Dios pide de mí y por comprender lo que yo estaba viviendo. Porque es rudo, pero como dice Pablo, este remordimiento, este dolor, este sufrimiento del quebranto produce vida. Hemos de pasar por esta experiencia como la que pasó Pablo para poder clamar a Jesús por ayuda y Jesús nos va a ayudar. ¿Qué provocó el cambio de conciencia de Pablo? Decir, pues sí, él tenía la ley, pero dijo, no, hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, ahora ya vivo con la ley, ahora ya entiendo la ley, porque el pecado revivió y porque yo morí. ¿Qué es lo que revivió? Vino el mandamiento. Aunque Pablo ya tenía conciencia de las cosas de Dios, llegó un momento en su vida en que las demandas de esta ley santa de Dios lo golpearon tan fuertemente que él quedó bajo esa tremenda roca que es la santidad de Dios y quedó sepultado ahí. Convicción de pecado le llamamos. Entonces comprendió Pablo algo, comprendió que estaba muerto, que era culpable, que estaba perdido, que estaba condenado.
porque había fracasado en guardar la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Revelarnos la profundidad de nuestro pecado. Por eso predicamos. Porque en una de esas, algunos de ustedes reaccionan. Por eso nos exponemos a la Biblia. Por eso ayudamos a las personas a tratar de llegar a este punto de decir, he pecado contra ti, Señor. Morir en este sentido, es decir, yo morí, es decir, que entiendes la profundidad de tu culpa. Sabes que a veces asimilamos tanto, y te lo digo, entre más tiempo pasamos en la iglesia, podemos crecer o podemos empezar a asimilar y a normalizar ciertas cosas. Te lo digo por experiencia. Yo desde niño estuve en la iglesia. Y entonces tú escuchas la palabra santidad y dices, santidad, sí, ya, Dios es santo. Y te lo sabes, sin santidad nadie verá a Dios. Y sí. Y hasta mencionas al diablo, cantas canciones que hablan del diablo, cantas y de repente ya has dejado de considerar eso como lo grandioso, lo poderoso, lo profundo, lo oscuro que puede ser el pecado. Hasta que golpea en tu cara. Hasta que llega la factura y te das cuenta que el pecado es terrible. Te digo algo, el pecado es horrible. El pecado es horrible. Ya lo has comprobado seguramente. Ya lo has experimentado. Pero hay algo que el pecado hace. El pecado mata. Pero mata eternamente también. Y por eso necesitamos nosotros comprender la magnitud de lo que Dios demanda, para darnos cuenta de la magnitud de lo que Dios da en el Evangelio. Porque esta es solo la mitad en la que te arrepientes. Esto no te salva. Comprender tu pecado no te salva. Comprender tu pecado hace que corras a los brazos de Jesús, tu Salvador. Pablo va a explicar esa experiencia. La semana que viene vamos a estudiar ese texto donde él casi hasta coraje tiene. ¿Por qué? Porque Pablo ha comprendido su pecado. Cuando comprendes tu pecado, tú dices, qué asco lo que hiciste, Adrián. Qué horrible que pienses esto. Qué horrible que sientas esto. Qué horrible que hayas hecho esto. Miserable de mí. Gracias a Dios por Jesucristo. El pecado. Dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este pecado me mató. Porque el pecado, dice el 11, aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, lo que vino a ser causa de muerte para mí fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Te voy a explicar rápidamente eso. El pecado es tan horrible que usa la Biblia para pecar más. Es lo que está diciendo.
El pecado es tan asqueroso y tan fuerte en nosotros que leemos, no hagas esto, y ¿qué hacemos? Lo hacemos. Algo que es santo, que es bueno, que es puro, que es glorioso. El pecado es tan fuerte en nosotros que vamos tras eso y tú dices, wow, así de perverso podemos ser. Por supuesto, estar en una iglesia no te exime de eso. Y casi Pablo está hablando de la última frontera del pecado. La última frontera del pecado es que el pecado produce muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento que es bueno, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Tú podrías incluso, como Pablo, que estaba expuesto a la ley, entender la Escritura y asimilar tu pecado desde tu entendimiento de la Escritura. Pero dice, el pecado me mató. Ahora, sabemos, porque entendemos quién es Pablo, sabemos que Pablo ya está vivo. Lo que está diciendo es que el pecado le mató en el sentido que él entendió que estaba muerto en sus delitos y pecados. Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados. Pablo estaba condenado y él lo entendió. Y te digo algo, ruego a Dios que si tú no has venido a Jesús, primero tengas la convicción del pecado y que a través de este sermón estés muriendo lentamente. Porque Dios resucita muertos. Porque Dios sana enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Porque los que están vivos no tienen necesidad de ser resucitados. Porque los que no necesitan rescate no necesitan un salvador. Así que ruego a Dios que tengas la convicción de decir, ay de mí que soy hombre muerto. Algo muy interesante en esto es el pecado que mató a Pablo. ¿Cuál fue el pecado que mató a Pablo? Lo menciona, la codicia. Te voy a mencionar rápidamente, así, escuetamente, los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, etc. Está bien largo eso. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate del día de reposo, el 4. El 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no cometerás homicidio o no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no robarás. El 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10, así lo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ahora, algo interesante de los 10 mandamientos. Tú puedes, y así es como ellos lo entendían, los religiosos en este contexto entendían los 10 mandamientos o la ley de Dios como una regla de conducta externa. Es como comportarte con los demás. Entonces ellos lo entendían siempre con términos de lo externo, de la conducta evidente. Y entonces uno podía decir, no, pues estoy bien. No he adorado a ningún ídolo, no he desobedecido a mis padres, no he matado a nadie, no he mentido, no he robado, no he cometido adulterio, ando al 100. Pero solo puedes leer los 10 mandamientos de esa manera hasta llegar al número 10. El número 10 cambia la cosa. Y creo que Pablo en algún momento leyó de nuevo esto y cuando llegó al 10 dijo, uy, el 10 ya no tiene que ver con algo externo. El 10 tiene que ver con actitudes internas, con un problema del corazón.
el 10 tiene que ver con mis deseos. Todos ellos, fariseos, eran religiosos, se comportaban bien. Nadie sabía qué sentían, nadie sabía qué pensaban, pero actuaban de buena manera. Y lo que dice este canijo fariseo es que cuando llegó al 10 dijo: ¡oh, caramba! Ese fue el pecado que a él lo mató. Ese fue el pecado que él dijo, mi pecaminosidad va mucho más allá. Jesús va precisamente a arreglar este concepto fallido en cómo ellos entendían la ley de actos superficiales y lo va a llevar, por ejemplo, dicen no matarás, pero si tú ofendes a alguien ya lo has asesinado. Esto tiene que ver con algo más profundo. No cometerás adulterio, pero mira, cualquiera que desea a una mujer ya ha adulterado con ella. Jesús mismo va a resolver este problema de que ellos lo veían superficialmente, y Jesús lo va a llevar a un tema del corazón. Mira, es que tú puedes pecar en tu corazón. Y entonces pecar en nuestro corazón ya no quiere decir con qué es lo que hago, también tiene que ver con qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Y ahí Pablo se dio cuenta de algo, que era un envidioso. Nuestro Pablo, nuestro Pablo. Que codiciaba, que quería otras cosas. Esto que involucra falta de contentamiento, insatisfacción con la vida que Dios te ha dado, autocompasión, por supuesto envidia, queja. No, codiciar no es solo querer, dice Tim Keller, es un anhelo idólatra por más belleza, más riqueza, más aprobación, más popularidad, más recursos, más cosas de las que tienes. Hay cosas que no está mal quererlas, pero si te abates cuando no las consigues, es porque tu deseo por ellas se ha convertido en una codicia idólatra. Cuando te cae el 20 de que estás siendo codicioso, es terrible, Yo lo he sentido. Yo he estado ahí. Y es decir, no puede ser. Y así como, quítame esto, Dios. ¿Qué está pasando contigo, Adrián? Y cuando comienza uno a habitar en envidia, entonces viene el peso de la separación con nuestro Padre por estar habitando en pecados internos. Y es terrible, ¿sabes qué? Corre a doblar tus rodillas y arrepiéntete, porque es horrible estar así. Pablo entendió el pecado como un problema interno. Entendió por primera vez sus impulsos idólatras. Por eso más adelante va a exponer precisamente eso. Va a explicar en los versículos posteriores, y lo vas a entender la próxima semana, que era algo que había dentro de él que deseaba cosas. Ya se olvida de que si él daba la ofrenda o no daba la ofrenda. Ya se olvida de que si él era un buen fariseo o no. Ya va a empezar a hablar en términos de pecado, decir, es que yo deseaba tal cosa y yo quería tal cosa, pero había algo dentro de mí que quería otra cosa. Y por eso termina casi cacheteándose y diciendo, miserable de mí. Así habla alguien que ha entendido la magnitud de hasta dónde podemos llegar con nuestro pecado. Había antes pensado en el pecado en términos de quebranto de reglas. Por eso ese 10º mandamiento lo acabó. Y te digo algo, iglesia. Tú puedes no tener ídolos aparentemente. Tú puedes no estar matando a nadie.
Tú puedes no estar haciendo daño. Tú puedes estar cumpliendo muchas reglas y aún así estar en pecado. Y te digo algo, que yo no lo vea y que nadie más lo vea, no importa, Dios lo ve. Y si entiendes dónde estás parado, deberías hoy rogar a Dios por misericordia, por asimilar tu pecado. Porque el pecado es serio. Porque ciudades fueron quemadas y destruidas, porque ejércitos fueron sepultados, porque familias se las tragó la tierra, porque gente fue apedreada, porque familias fueron pasadas por espada constantemente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. David, un experimentado en comprender su pecado. ¿Sabías que David, el problema de David, las mujeres, ¿sí? Y tenía de a dos y se cambiaba de aquí, se iba para allá y todo. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Con Betsabé. Peca, comete adulterio, comete asesinato. Y David era un cuate que estaba expuesto a la ley. Era un cuate que leía su Biblia, que hacía su devocional escuchando música cristiana. Es más, ella tocaba, agarraba su arpa, él sacaba demonios con su arpa. Y era culpable de asesinato y adulterio. Y se aventó al menos unos cuantos meses así. Vino Dios y le habló a través de Natán. Y le dijo, ese hombre eres tú. Fue expuesto a la voz de Dios. Y entonces David se abatió. El texto nos relata cómo reaccionó, pero sus salmos nos muestran qué es lo que pasó por su mente y su corazón. Por eso los salmos donde David habla de arrepentimiento son tremendos. Pero te digo algo, a partir de ahí, David nunca volvió a pecar con mujeres, porque la ley le mostró, esto no está mal, esto no está bien. Reacciona y entonces vino una convicción de pecado como nunca antes la había tenido. Y bueno, el tema es que pues ya había hecho un desastre y esas cosas lo persiguieron mucho tiempo. Pero David fue su esposa, Betsabé fue su esposa. Salomón fue su hijo, quien finalmente gobernó, el hijo de Betsabé. Pero vayamos al Salmo 51. Porque este salmo es el salmo de todos los pecadores, arrepentidos. Este es el salmo de Pablo, es el salmo de David, es el salmo de Elías, es el salmo de Moisés. Este es tu salmo y es mi salmo si tú te arrepientes. Va a aparecer en pantalla Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Iglesia, considera estas palabras de David y hazlas tuyas. ¿A qué apela David? A la misericordia de Dios. ¿Sabes qué está diciendo David? No me sepultes bajo fuego. No dejes que yo sea apedreado. No abras la tierra y que me trague. No me hagas caer fulminado. No dejes que me ahogue. Que no venga el ángel de la muerte a matarme. No me pases a espada. Merezco todo eso. Merezco todo eso. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones
y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Codicia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Sabes qué está diciendo? Si tú hoy vienes y me matas, será lo mejor, será justo. De manera que si tú dices esto de mí, será lo correcto, porque tú Dios, eres justo. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David estaba pasando como en feria. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Un pecador arrepentido. Salmo 32. Este lo hizo, este es fresquísimo. Este es David, probablemente al ratito de que había entendido su pecado. Este es David llorando. Este es David afligido, este es David angustiado, diciendo, el pecado revivió y yo morí. Este es David entendiendo, maté a un amigo. Este es David diciendo, me acosté con la esposa de un amigo. Este es David diciendo, cometí adulterio, fallé. Por eso escribe así. Mira cómo escribe también. Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Qué habrá pasado en la vida de David? Te voy a decir qué pasó. Cuando Natán le dijo, David se arrepiente, y lo que dice Natán es, tu pecado ya ha sido perdonado. ¿Cómo? David merecía ser apedreado. ¿Sabes quién fue apedreado por David? Jesús. Jesús es su justicia. En algún momento el pecado revivió y te mató, pero si tú viniste a Jesús, tú puedes declarar hoy conmigo esto. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Hay tanta verdad en ese texto. Qué dichosos son aquellos que han sido perdonados. Qué dichosos somos. Qué dichoso eres si Jesús te ha perdonado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán dichoso eres si ya no hay culpa. Y él cuenta esto. ¿Te acuerdas que dijo, renueva mis huesos? Pues aquí nos cuenta un poco más de la película. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El estado más miserable en el que podemos habitar es en no arrepentimiento. ¿Sabes por qué es miserable ese estado? ¿Y por qué es horrible, incluso horrible a un nivel físico, como David está diciendo? Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, dice David.
Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero mira esto. ¿Cuál es la respuesta a eso? Pero te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. En algún momento él dijo, ya entendió, ya le cayó. Tengo que hablar con Dios. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Te quiero decir algo, es drástico lo que enseña Pablo, pero ese es el primer paso a la salvación, porque Jesús ofrece perdón de pecados. A adúlteros, a asesinos, a envidiosos, a mentirosos, a hombres de poca fe, a prostitutas, a gente que ha adorado a otros dioses, a orgullosos, a gente que un día dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Necesito confesar mis transgresiones a Dios. Necesito doblar mis rodillas. Necesito que Dios me perdone. No puedo vivir sabiendo que he pecado contra un Dios santo. Acabo de leer esto y entiendo lo que he hecho. ¿Cómo resuelvo esto? Cuán bienaventurado es, dice David. Cuán bienaventurado es. Pablo más adelante va a declararlo y va a reconocerlo y va a decir gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. La pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Por eso le cantamos tanto, iglesia. Porque aquí todos tenemos una historia horrible y oscura de pecado. Pero lo que nos distingue delante de Dios es que ya no hay culpa en nosotros, si hemos venido a Él. Y si Él ha limpiado nuestros pecados, ¿qué le pedía a David? Límpiame, lávame, quiero ser como nieve. Él se sentía tan sucio y fue lavado. Y luego dice, qué dichoso es el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabes? David está feliz. David está feliz. Para estar feliz, tuvo que estar triste por su pecado. Ese es el camino a la verdadera felicidad, iglesia. Para revivir y nacer de nuevo, Pablo tuvo que haber muerto primero por su pecado. Y yo ruego al Señor, de verdad, ruego al Señor, que algunos de ustedes aquí hoy digan, yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Porque yo sé que estoy viviendo en pecado contra Él. O había estado viviendo, a lo mejor yo hice una oración hoy para no sentirme tan mal y cantar a gusto. Pero he estado viviendo en transgresión. He estado normalizando cosas. He estado ignorando cosas. He estado omitiendo cosas que Él me había mandado hacer. Te digo algo, tómatelo en serio. Vas a salir de aquí limpio, fresco, perdonado, sin culpa, gozoso. Porque así es como Dios nos deja después de decirnos, tu culpa es perdonada, Jesús pagó por tus pecados.
Si tú eres esa persona, voy a orar por ti ahora. Déjame orar por ti. Pero te digo algo, resuelve esto tú con Dios. Resuelve esto tú con Dios. Voy a orar por ti. De ahí te vamos a dar unos 3 minutos. Van a subir los músicos. Y después te unes a la alabanza en cuanto te hayas puesto a cuentas con Dios. Pero te digo algo, solo si has comprendido esto. Solo si entiendes la magnitud de lo que significa una relación limpia con Dios, libre de transgresiones. Si es así, hay una gran noticia y es que Dios quiere perdonarte, porque Dios ya ofreció a Jesús por tu vida. Padre, gracias por tu palabra, porque nos revelas la profundidad de nuestra perversidad, Dios, la profundidad de nuestro pecado. Nos revelas qué tan lejos llegamos, Señor, qué tan lejos podemos llegar, qué tan profundo es el alcance de nuestra maldad, Señor. Y nosotros nos creemos morales, nos creemos buenos, sentimos que no somos tan malos como otros, porque estamos tan llenos de religión muchas veces, que somos pecadores domesticados, que aprendemos a hacer las cosas que hacen los que viven bien de acuerdo a lo que hace un cristiano. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por eso. Perdóname, Padre, porque muchas veces caminé así, Dios. Ayúdanos a tener una verdadera convicción de lo que tú demandas, de lo que nosotros podemos dar, que es nada, solo pecaminosidad. Y de verdad, Dios, quebranta nuestro corazón, Padre, quebranta nuestro corazón. Que el pecado sea tan agrio, tan amargo, tan horrible, Señor, que no nos permitas empezar mañana el día sin la convicción de que de verdad estamos en completa integridad, Padre. Que cerremos cada día diciendo: Dios, hoy hice esto, y pedir perdón, Padre, entendiendo que tenemos un abogado junto a ti, a nuestro Señor Jesucristo, y que tú ofreces esperanza y ofreces perdón y ofreces dicha para aquel que ha confesado su pecado, para aquel que ha sido perdonado, Señor. Queremos ser una iglesia y que nuestro distintivo no sea que habitamos en pecado, que nuestro distintivo sea que habitamos en perdón, que buscamos constantemente venir a tus pies y pedir perdón, porque queremos habitar sin culpa, porque queremos disfrutar la dicha del Evangelio, el gozo de tu salvación, la llenura de tu Espíritu Santo. Límpianos, lávanos, limpia tu iglesia, Señor. Padre, limpia Horizonte Villahermosa. Arranca de aquí toda transgresión, Dios, toda cosa que te ofende. Límpianos a todos nosotros, Señor. Queremos ser como la nieve. Apelamos a la sangre del Cordero. Apelamos a la obra de Jesús, Señor. Límpianos, purifícanos, lávanos, Señor. Porque queremos ser bienaventurados, queremos ser una iglesia bienaventurada, una iglesia gozosa, porque vive sin culpa, Dios. Haz tu obra sobrenatural, convence de pecado, Dios. Convéncenos de nuestra maldad y trae nuevos tiempos para Horizonte Villahermosa. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Tú resuelve asuntos personales ahí con Dios y te unes a la banda en cuanto termines de orar personalmente. Ahí en tu lugar solo dobla quizás tu cabeza y la banda va a empezar a tocar y te vas poniendo de pie.